En nuestro video sobre las bases de la herencia genética vimos algunos términos que nos van a ayudar a entender las leyes de Gregor Mendel. Estos términos como lo que es un alelo o una variante alélica, lo que son los genes dominantes o recesivos, o incluso los términos de homocigota y heterocigota, homocigota o heterocigota, están específicamente explicados en ese video, por lo cual en este video nos vamos a focalizar simplemente a hablar sobre las leyes de este científico que se dispuso a cruzar plantas para ver cómo se trasladaban las características desde esta generación a las plantas hijas. Tengamos en cuenta que en esta época, en la mitad del siglo XIX, no se conocía ni el ADN ni tampoco, por supuesto, los cromosomas, con lo cual todas estas características que se describían o leyes de Mendel son en función de la observación de los híbridos de las plantas. Pero hoy en día, como tenemos la posibilidad de explicarlos de manera que conocemos los procesos de meiosis, de mitosis y de la presencia del ADN en los gametos, vamos a ir explicando un poco entre los experimentos que se hicieron en aquella época y los conocimientos actuales. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Mendel? La primera ley establece que cuando se hibridizan o se juntan o se fecundan razas puras, la primera generación, que se conoce como F1, va a generar todas plantas exactamente iguales. Entonces vamos a ver cómo es esta primera ley en términos de nuestra explicación. Si nosotros tuviéramos una planta de pétalos rojos, podríamos describir que sus gametos van a estar formados por un alelo rojo del gen color de pétalos. En cambio, las plantas azules, como raza pura, van a estar formados por el alelo gen azul, gen color de pétalos en color azul. Ahora, si estas plantas se hibridizan o se fecundan, la célula hija o la generación que conocemos como F1 va a tener ahora la combinación del gen del alelo rojo y el alelo azul. Y dijimos que como el rojo, o uno de los dos, pero en este caso elegimos el rojo, es dominante sobre el azul, entonces lo escribimos con la letra A mayúscula, como vimos en nuestro video de bases de herencia genética. Al ser el rojo dominante sobre el azul, todas las plantas resultantes van a ser de color rojo. Todas las plantas resultantes son rojas porque las células de F1 tienen la combinación de estos dos alelos, pero el rojo es dominante sobre el azul. Y eso es lo que se establece en la primera ley de Mendel, que las razas puras, al ser combinadas en la generación F1, genera todas plantas iguales y depende el color de la dominancia del alelo. Vamos entonces a pasar a la segunda ley, ya un poquito más complicada. Vamos a dejarlo acá para poder tener la F1. La segunda ley, que también la pueden encontrar como principio de segregación de Mendel, establece que cuando yo tengo un gen recesivo, la característica fenotipo o la expresión de ese gen recién se va a ver en la segunda generación de células, en la F2, y que además siempre lo voy a encontrar en la proporción 1 de cada 4. Vamos a explicar cómo es que sucede esta situación. Si nosotros ahora tenemos F1, que son las plantas rojas, vamos a dibujar otra más, que son de todas esta misma generación F1, pero ahora resulta que voy a juntar, vamos a dibujarla como que esta es igual, con su alelo rojo dominante y con su alelo azul recesivo. Y la segunda generación entonces va a ser la combinación de los gametos de estas células de la generación intermedia. Ahora, estas células ya no son estas células, estas plantas ya no son puras, ya no son de raza pura, porque sus células
que originan o sus alelos ya son heterocigotas, tienen alelos diferentes, con lo cual los gametos que se van a generar acá para esta planta y estos para esta planta van a contener cada uno de los alelos. Vamos a dibujar los rojos dominantes acá y los azules recesivos acá. Con lo cual, la combinación que se puede dar entre estos gametos es que, por ejemplo, este gameto se combine con este o con este, y a su vez que este se combine con este o con este. ¿Cómo es entonces la probabilidad de generaciones que se van a dar en F2? Tengo 4 posibilidades diferentes. Vamos a hacer primero esta combinación, que el alelo rojo se combine con el otro alelo rojo, o que el alelo rojo se combine con el alelo azul recesivo. Y en este caso vendría a ser la misma situación, que el alelo rojo se combine con que el alelo azul se combine con el alelo rojo. Estas dos células serían iguales. Y por último, el azul con el azul. Si vemos cuál sería el color de plantas en este caso, diríamos rojo con rojo, seguro planta roja. Rojo con azul, como el rojo es dominante, también me da planta roja. Rojo con azul, también planta roja, porque el rojo es dominante sobre el azul. Vamos a dibujar los 3 tallos. Y finalmente, la última planta va a ser azul, porque recesivo con recesivo igual se presenta en color azul. Y como podemos ver, se cumple que los genes recesivos aparecen recién en la generación segunda, en F2, y siempre en la proporción 1 cada 4 plantas o 1 cada 4 células. Esta es la segunda ley de Mendel o el principio de segregación. Vamos entonces a pasar a la tercera ley de Mendel. Tercera ley de Mendel, que también la podemos conocer como la segregación independiente. Segregación independiente, donde lo que queremos entender es cómo es que se transmiten esas características genéticas a las futuras generaciones, si es de forma independiente o está sujeta a la expresión de otras características. Como su nombre lo dicen, ya lo podemos adivinar que va a ser de forma independiente, pero vamos a hacer la demostración. Para esto, lo que hizo Mendel fue generar un híbrido o de 2 plantas diferentes, otra vez tenemos la azul y la roja, pero en este caso con otra característica diferente más. Las rojas eran además rugosas y las azules eran lisas. Ahora, tanto el rojo como el rugoso son características dominantes y el azul y el liso son características, vamos a escribirlas con minúscula, recesivas. Con lo cual, él quiere explicar qué es lo que va a pasar a lo largo de las generaciones cuando se hibridicen o fecunden las células de estas plantas. Y lo que él demuestra, para hacerlo un poco más sintético, es que si genera los gametos de la generación F1 y a su vez esos gametos se fecundan para generar la generación F2, en F2 lo que voy a obtener son 16 tipos de plantas diferentes. 16 tipos de plantas diferentes por esas combinaciones de los 2 colores más las 2 características de la rugosidad o el hecho de que sean lisas. Ahora, esas 16 plantas, ¿cómo se dividieron a su vez? Vamos a verlo con este color y vamos a decir que 9 de esas plantas eran rojas y rugosas. 3 de esas plantas eran rojas pero lisas. Otras 3 resultaron azules y rugosas y finalmente una sola resultó azul y lisa como su progenie inicial.
¿Qué me dice eso? Que si nosotros focalizamos la atención en una sola de las características, por ejemplo, cómo se transmite el color azul, lo que podemos ver es que el azul se transmite en 4, o sea, 3 más 1, 4, cada 12 plantas en total. Tenemos, no, 4 cada, perdón, 16 plantas en total, que es equivalente a decir 1 cada 4. Y si focalizamos en la característica liso, que es también la característica recesiva, vemos que 3 más 1, 4, de 16 son lisas, que es lo mismo que decir 1 cada 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las características recesivas, tanto el azul como el liso, se segregan o se pasan en generaciones, se puede decir que se heredan de manera independiente. No dependen una de las otras para poder pasar de generación en generación. Y esto es muy importante para demostrar que los genes, hoy en día sabemos, en los cromosomas, se heredan de manera independiente. Y esto es básicamente las 3 leyes de Mendel, que fueron las bases de nuestra herencia genética.